Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de Mujer que Persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos que se dividen en 22 estrofas de 8 versículos cada una. Estas 22 estrofas corresponden a cada letra del alfabeto hebreo. En hebreo, cada estrofa inicia con la letra del alfabeto que corresponde y rima en cada versículo, esto con el objetivo de ser fácilmente memorizado. El Salmo no revela quién es su autor. Algunos comentaristas creen que es David, otros Daniel o Esdras. Al no existir un consenso, se considera un salmo anónimo. Este salmo tiene como protagonista a la palabra de Dios. Cada estrofa hace mención de ella por lo menos 8 veces y usa diferentes términos para describir a las escrituras. Te mencionaré los términos que se usan en este salmo: ley, palabra, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos y preceptos. Si tú abres tu Biblia en el Salmo 119 e identificas, ya sea subrayando o marcando todas las veces que estas palabras aparecen en cada estrofa, a simple vista salta que el protagonista de este salmo es la ley de Dios, es su palabra, ya que la idea central de este salmo es destacar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente y cuán importante debe de ser para cada una de nosotros atesorarla y obedecerla. ¿Y qué hace la palabra de Dios en la vida del creyente? Pues limpia nuestro camino, abre nuestros ojos. Por ella somos vivificados, nos trae salvación, nos trae libertad, nos bendice, nos consuela, hace íntegro nuestro camino, se vuelve nuestro deleite en la aflicción, nos hace sabios, es luz en la oscuridad, nos protege, nos sustenta, afirma nuestra fe, nos acerca a Dios y nos da paz. Es importante ver todo lo que el Salmo 119 nos muestra acerca de la palabra de Dios y debe de ser nuestro mayor anhelo como mujeres que perseveran, habitar en la palabra de Dios. Es por ello que el podcast devocional de Mujer que Persevera nació con el propósito de alentarte a que tú escudriñes en las Escrituras. Y es que vivimos en un mundo que se mueve constantemente y nos llena de ansiedad. Y en medio de toda esa ansiedad, de ese ruido, de ese caos, necesitamos descansar en Cristo Jesús y descansar en lo que Él ya hizo por nosotras en la cruz del Calvario. Y es por eso que es necesario que nosotros habitemos en la palabra de Dios, porque estamos acostumbradas en nuestra vida cristiana a escuchar afirmaciones como Cristo murió por nosotros, Cristo nos da salvación, en Cristo hay victoria, en Cristo hay perdón, en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Pero muchas veces nos quedamos solo con esas frases y no somos intencionales en escudriñar nosotras mismas las Escrituras para que nuestros ojos sean abiertos y nosotros encontremos aquello que muchas veces escuchamos pero que necesitamos nosotros descubrir. Y es que cuando habitamos en la palabra de Dios, conocemos a Dios, ya que la Biblia es su revelación, es la forma en la que Él decidió revelarse a los hombres. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta es escudriñando las Escrituras. Encontramos las palabras de Jesús en Juan 5:39 cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús nos está llamando, nos está recordando, nos está diciendo que tenemos que escudriñar en las Escrituras, porque las Escrituras nos lo revelan a Él, nos revelan a Cristo, nos revelan a nuestro Salvador. Y uno de los problemas más grandes, aún dentro de las iglesias, es que no entendemos nuestro verdadero problema y por tal razón no damos el valor que la salvación se merece en nuestra vida.
Porque nuestro verdadero problema, mi amada hermana, es el pecado. Y es por eso que necesitamos nosotros escudriñar las Escrituras, no solamente leer el versículo del día que nuestras aplicaciones nos dan, no solamente leer los versículos que a nosotros nos dan motivación, sino que escudriñar las Escrituras. Y si nosotros abrimos Génesis, encontramos en Génesis que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, creó todo cuanto hoy vemos y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y Él vio que todo era bueno. Mis amadas hermanas, el ser humano fue creado para adorar a Dios y en el inicio había una comunicación perfecta entre Dios y el hombre. Si leemos en Génesis 3:8 dice que Dios descendía al huerto del Edén para buscar tener una comunicación con su creación. Pero Adán y Eva escogieron dejar de escuchar la voz de Dios y oyeron al enemigo que los engañó, desobedecieron y con esto el pecado entró en el mundo y el pecado rompió la relación que Dios tenía con el hombre, ya que Dios es santo y no habita con el pecado. Y el pecado trajo muerte espiritual y física, trajo enfermedad y trajo destrucción. Y hasta el día de ahora, el problema sigue siendo el pecado. Pero Dios en su misericordia trazó un plan perfecto de redención. Él prometió un redentor. Así que escogió a Abraham, a Isaac, Jacob, a quien luego le cambió su nombre por Israel, para hacer de ellos una nación. Y la nación que Dios escogió es por la cual Él se dio a conocer, con el propósito de que luego de la venida del Mesías, Él se iba a revelar a todo el mundo. A través del Antiguo Testamento nosotros encontramos la promesa constante del Mesías. Encontramos al hombre pecando una y otra vez y a un Dios lleno de misericordia, disciplinando a sus hijos, a su pueblo y haciéndoles ver que sin Él no había una verdadera vida. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa promesa del Mesías cumplida en Cristo Jesús. Cristo vino al mundo para tomar el lugar de los pecadores y morir en la cruz del Calvario. Él, sin haber nunca pecado, murió por todos los pecadores. Y Dios aceptó ese sacrificio y al tercer día resucitó. Cristo venció la muerte y el pecado. Y Él resucitó con un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos, dejándonos la esperanza que un día volverá por cada una de nosotras, por su iglesia, nosotras que sin haberle visto creemos en Él y le amamos. Y esta, mi amada hermana, es la historia de redención. El hombre pecador siendo salvado por un Dios santo que ama a sus escogidos. Ese Dios misericordioso que Él mismo dio el camino para que nosotros podamos llegar a Él, porque la Biblia nos revela que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso es importante que nosotras escudriñemos en las Escrituras, porque esas verdades que te acabo de compartir están en la Biblia. Y si tú no dedicas tiempo a estudiarlas, dejas de conocer esta gran verdad que trae salvación. Porque si nosotros reconocemos que somos pecadores, encontramos también a un Dios que nos salva. Al conocer la historia de la redención, comprendemos que necesitamos a Cristo. Comprendemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar algo que solo la muerte de Cristo pudo ganar, pudo pagar. ¿Y qué es esto? La condenación por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero nosotros siendo pecadores no podíamos pagar ese precio. Pero Cristo, Él no cometió pecado, Él fue tentado pero nunca pecó, y por eso es que Él fue el Cordero de Dios, porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Amada hermana, el Salmo 119 nos enseña que si habitamos en la palabra de Dios, nuestros caminos serán alumbrados, y son alumbrados porque llegamos a conocer a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y si tú solamente abres tu Biblia los días que vas a la iglesia, déjame decirte que te estás perdiendo de tanto. Te pierdes de conocer al Dios que te creó y te salvó y te ha dado vida eterna.
La palabra de Dios es la que nos llama a vivir una vida santa, es decir, una vida apartada del pecado. Pero para apartarnos del mal necesitamos al Espíritu Santo, nuestro consolador y nuestro ayudador. En las Escrituras encontramos cómo Jesús dejó a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, quien les recordaría y nos recuerda hoy en día que somos hijos de Dios y que nos ayuda a caminar en rectitud. Porque no nos engañemos, con nuestro intelecto y nuestras capacidades no logramos vivir una vida santa, sino es con la ayuda del Espíritu Santo y habitando en la palabra de Dios, porque para que tú y yo comprendamos lo que está revelado en las Escrituras, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿No te ha pasado que si tú comparas tu vida antes de llegar a Cristo, tú pudiste haber escuchado un versículo, pero ese versículo nunca te dijo nada, pero el día que llegaste a Cristo y empezaste a escudriñar las Escrituras, tú sentías que la palabra de Dios te hablaba? Y eso es porque el Espíritu Santo estaba haciendo en ti ese ayudador para que tus ojos fueran abiertos. Y eso es la importancia de que nosotros conozcamos las doctrinas, las enseñanzas de la Biblia, porque doctrina significa enseñanza, y esa es la importancia de que nosotros habitemos en la palabra de Dios. Permíteme, amada hermana, que la palabra de Dios te aconseje, te guíe y te instruya, te exhorte. Porque solemos buscar en nuestras Biblias solo los pasajes que nos dan ánimo. Pero habitar en la palabra de Dios es escudriñar toda la Biblia, porque es ella la que nos revela nuestra maldad y nos muestra a Cristo. Para vivir una vida que agrade a Dios necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y apartarnos del mal, pero solo lograremos esto conociendo la voluntad de Dios. La Biblia es la que debe de moldear nuestra forma de pensar, de hablar y de comportarnos. Es la que debe transformarnos y darnos la convicción de que las decisiones que tomamos deben ser para adorar a Dios. Mi amada hermana, la palabra de Dios debe de ser tu deleite, y el Salmo 119 debe quedarse guardado en tu corazón como un recordatorio del valor que ella debe de tener en tu vida. Imagínate un día en el que alguien habló mal de ti o te dañó de alguna u otra forma y tú te diste cuenta de este mal que te hicieron y te sientes muy afectada, te sientes triste y decepcionada. Llegas a casa después de ese difícil día y sientes ganas de llorar y te duermes así, sin considerar a Dios, solo considerando tu tristeza y dolor, y el siguiente día despiertas y sigues en tu dolor. Pero ahora veamos otro escenario. Tú llegas a tu casa y a pesar de la tristeza, decides orar y leer la Biblia. Y llegas a Efesios, donde te recuerda que tú eres amada, aceptada y escogida. Así que a pesar, mi amada hermana, de que alguien te haya lastimado, te lastimó, Dios te sigue amando y Él ya te escogió. Nada va a cambiar eso. Así que encontrar esta verdad te trae gozo y paz. Así que tú decides hacer una oración y dejas en las manos de Dios tu carga, tu dolor, esa traición que te ha lastimado, y le expresas que confías que aunque no sabes cómo Él hará de este dolor algo bueno, tú crees que lo hará. Y esa confianza que Dios te da en su palabra y en la oración te hace dormir en paz. Despiertas al siguiente día y el problema sigue, pero la fe está guardando tu corazón de no habitar en rencor y venganza, sino de habitar en las promesas que encontraste en la palabra de Dios. ¿Ves la diferencia que hace el que tú habites en la palabra de Dios? El problema ciertamente es el mismo, pero confiar en Dios te da la fuerza para que tú sigas adelante. Si no lees tu Biblia, te pierdes de las riquezas que hay en Dios. Es tan importante que leas tu Biblia en tu iglesia y en los ministerios o grupos en los que pertenezcas en tu iglesia. Pero también es igual de importante que tú la leas día a día de forma personal y te apoyes también de herramientas que te ayuden a comprender lo que la Biblia dice, a comprender sus contextos, a comprender la historia. Y es que debemos realmente ser muy cuidadosas cuando estudiamos la Biblia, pero eso no quiere decir que no debas estudiarla, ya que a veces nos gana el pensamiento de que no comprendemos lo que leemos y eso nos detiene a que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero hoy en día, la verdad es que tenemos muchos recursos que nos ayudan
a estudiar la Biblia. Hay muchos recursos de sana doctrina, de fieles cristianos que ellos se han dado la tarea de enseñarnos cómo nosotros podemos entender la Biblia, podemos entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Y como te dije al inicio, este salmo es el capítulo más largo de la Biblia, con 176 versículos. Pero es un salmo tan enriquecedor que nos hace comprender y nos hace sentir ese anhelo por la palabra de Dios. Y el versículo 1 de este hermoso salmo nos dice que bienaventurados son los de camino perfecto, aquellos que hacen suya la ley del Señor. Cuán bienaventurados son aquellos que guardan sus testimonios con todo el corazón. Este salmo está iniciando con una declaración de que todos aquellos que creemos en la palabra de Dios tendremos una felicidad que Dios nos concede, porque bienaventurado significa prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos por Dios. Es decir, que felicidad, este gozo no nos lo da algo externo, algo terrenal, sino que nos lo está dando Dios mismo cuando nosotros decidimos creer en sus palabras. Y cuando nosotros creemos que a pesar de lo que estemos viviendo, en Dios estamos seguros, entonces eso nos hace vivir confiadamente. Es importante que nosotros veamos esa importancia, porque a veces pensamos, o esa sociedad que nos llena de información nos hace creer que la felicidad o el éxito solamente la logramos si alcanzamos títulos, si alcanzamos posesiones terrenales, o alcanzamos algo económico. Pero aquí la palabra de Dios nos está revelando que el verdadero éxito, si lo queremos ver así, la verdadera alegría que nos va a mantener firmes en nuestra vida es cuando nosotros estamos y permanecemos en la palabra de Dios, y cuando nosotros decidimos guardar con diligencia su palabra. ¿Y qué significa guardar? Significa que nosotros observemos o cumplamos aquello a lo que nosotros se nos está llamando. Y diligencia significa tener cuidado en ejecutar algo. Quiere decir que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios con diligencia, nosotros estamos observando de cumplir lo que Dios nos manda y tenemos cuidado de hacerlo. Es decir, nosotros estamos siendo racionales en nuestra adoración a Dios, porque comprendemos el valor de su palabra y de su instrucción. Por ejemplo, tú tomas tu teléfono y tenés un rato libre y decides navegar ya sea por Instagram, por Facebook, y allá hay diferentes tipos de contenidos. Y tú en ese momento te puede aparecer una recomendación de lectura o de un video si estás en YouTube, y puede ser algo que no te edifique, que no ayude en tu crecimiento espiritual, sino que te esté de alguna manera minando en tu crecimiento, en lo que tú has creído y que son en contra de los principios de Dios. En ese momento tú tienes dos caminos. Tienes el camino de seguir adelante con las cosas, o tienes el camino de seguir leyendo ese contenido. Pero cuando tú guardas con diligencia, observas y dices, eso no agrada a Dios, entonces tienes cuidado. Entonces tú pasas por alto eso y estás adorando a Dios de una forma racional, porque tú comprendes y evalúas y dices, eso no agrada a Dios. Ese es un ejemplo básico que te doy, porque hoy pasamos mucho tiempo en redes sociales, a veces ya sea por trabajo o en los tiempos libres. Entonces eso es un ejemplo que todas pasamos, que estamos consumiendo en internet el tiempo, en nuestras redes sociales. Pero ese es un ejemplo simple, pero que tú lo aplicas en cada área de tu vida, en el que tú evalúas y dices, ¿qué cosas puedo yo hacer y cuidar con esmero de no dañar a Dios? ¿Qué conversaciones yo estoy teniendo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué pienso yo de las cosas que otros me comparten? Y si yo logro tener en mi corazón un buen deseo hacia el otro. Todo eso que nosotros día con día vivimos, nos rodeamos, si nosotros guardamos con diligencia y extendemos delante de nosotros la palabra de Dios, nosotros ahí vamos a tratar de cumplir todo lo que Dios nos ha mandado
cumplimos y adoramos a Dios. Y esa es la importancia que nosotros habitemos en la palabra. Y realmente, como te decía al inicio, este es el capítulo más largo de la Biblia y no me detendré a hacer un estudio completo en ese podcast porque sería demasiado largo si vamos como ahondando en cada estrofa de este salmo. Sin embargo, en Mujer que Persevera deseamos que tú ahondes en lo que dice el Salmo 119 sobre la palabra de Dios. Es por eso que hemos preparado un estudio devocional de este salmo titulado Habitando en su palabra. Este será un devocional que te llevará por 22 días a apreciar, amar y atesorar la palabra de Dios en tu vida. Es nuestro deseo que tú seas una mujer que se deleite en la palabra de Dios. Así que es nuestra oración que este estudio sea para ti de edificación y te ayude en tu crecimiento espiritual. Haz el estudio de forma individual o con tus amigas y compártelo con tus conocidas, ya que el objetivo como hijas de Dios es que expandamos juntas el Evangelio. En la descripción de este podcast encontrarás el enlace para que tú puedas descargar de forma gratuita este estudio, y es nuestra oración que tú puedas deleitarte en la palabra de Dios, que tú puedas habitar en la palabra de Dios y que hagas tuya cada una de las promesas de Dios, pero que también tú puedas cada día decidir adorar al Señor con cada paso que des, que tú puedas decidir escoger a Cristo en cada decisión, en cada paso que das, porque de esa manera nosotros adoramos al Señor, considerándolo en cada uno de nuestros caminos, y de esa manera podamos convertirnos en mujeres que edifican sus hogares, sus vidas, sus relaciones en la base que es Cristo Jesús, que es nuestra roca, nuestro Salvador y nuestro Rey. El Señor te bendiga.